Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y ya saben que en este programa apoyamos la cultura al 100% y nos encanta empaparnos de los distintos libros que tenemos en el mercado. Hoy tenemos la oportunidad de conocer todos los detalles de La maestra de títeres, el último libro de la autora Carmen Posadas, que ha hecho parada aquí en Cantabria por la mañana. Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Comentábamos antes de empezar la entrevista que efectivamente repites en Cantabria por la mañana, pero con un motivo distinto. Hoy vamos a conocer a La maestra de títeres. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela? Pues mira, es una novela que pasa en tres épocas distintas. Una es el presente, otra es la transición y otra es los mediados de los 50, la posguerra, ¿no? Entonces es la historia de una familia de tres mujeres y las historias se van entrelazando, o sea que de repente cuento la vida de una, cuento la vida de otra, se cruzan, se entrecruzan y al final todo converge en un secreto que espero que no se descubra hasta la última página y cuando se descubra que diga, ahí va, esto no me lo esperaba yo. Carmen, una novela que en sus páginas nos hace viajar hasta la alta sociedad española. ¿Qué es lo que se conocía en la época por la alta sociedad? En los años 50 estamos hablando, Sí. ¿no? Sí. Bueno, en aquella época la alta sociedad era mucho más hermética. Entonces se casaban todos entre ellos, todos eran parientes y era muy difícil acceder, pero algunas personas sí lo conseguían, por ejemplo los toreros o las folclóricas. Un poquito más tarde, cuando ya empieza la época menos dura de la posguerra, el plan de estabilización y el plan de desarrollo, entonces entran los tecnócratas y ahí empieza a ser más permeable esa alta sociedad. Pero si no, antes era muy cerrada y yo quería contar un poco los secretos de la tribu. Por favor. Exactamente cómo es esa clase, porque me he dado cuenta que así como en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos, en casi todos los países hay novelas sobre esta clase social, sin embargo en España no. Y cuando intentan retratarla, lo que hacen son caricaturas. Sin embargo, en España no. Y cuando intentan retratarla, lo que hacen son caricaturas, un poco como para reírse de ellos. Bueno, obviamente hay personajes muy risibles en esta clase, como en todas, pero también hay gente muy interesante. Hablas de tres mujeres en esta novela, digamos que tres mujeres efectivamente a través de las que se va realizando este viaje por la historia. Me gustaría que nos hablases de Beatriz de Calanda. Sí. Bueno, quiero decir primero que no es una novela de mujeres, a pesar de que las protagonistas son mujeres. Eso es importante que lo dejamos también claro. Sí, porque yo estoy un poco cansada de esto de la literatura femenina. Yo trabajo mucho los personajes masculinos, ¿no? Y de hecho mis personajes favoritos en esta novela luego me gustaría que nos hablases de algún personaje masculino también. Son hombres, ¿no? Pero Beatriz Calanda es yo la he elegido, la he convertido en una mujer que vive de las revistas del corazón, ese tipo de persona que no ha hecho nada mérito muy especial, pero que ha conseguido situarse en la alta sociedad y vende su vida por entregas. Entonces, bueno, es una mujer muy inteligente, obviamente, muy hábil, pero tiene como contrapunto Ina, que es su madre, que es exactamente todo lo contrario, ¿no? A ella no le gusta figurar, es una persona discreta y entonces son los dos contrapuntos que tiene esta novela, ¿no? ¿Qué modelo elegirías tú? ¿Elegirías ser Ina o elegirías ser Beatriz Calanda? De hecho, Beatriz es una mujer que se ve en esta novela, que sabe manejar la frivolidad y la manipulación hasta convertirlas en un arte, ¿no? ¿Cómo? Bueno, la novela se llama Maestra de títeres, precisamente por eso. Te lo íbamos a preguntar, ¿por qué el título para esta novela? Porque a mí siempre me ha fascinado mucho la gente que sabe mover los hilos. A lo mejor porque yo soy un desastre y nunca jamás he conseguido... Muchas veces sin darte cuenta, además, que te están moviendo esos hilos. Sí. Y en la vida es muy útil eso, ¿no? Yo he conocido a algunas maestras de títeres, porque en general las mujeres son muy de esa onda. Son muy maestras de títeres, eso es verdad. Que consiguen, fíjate, que tú hagas lo que ellos quieren, haciéndote creer que estás haciendo lo que tú quieres, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un arte. Carmen, eres una escritora magnífica, ya con bastantes libros, bastantes publicaciones a tus espaldas. ¿Qué es La maestra de títeres para ti? Porque documentándome para la entrevista, en algunos sitios leía que es tu novela más compleja y más madura.
Sí, yo voy a tocar madera porque estas cosas nunca se sabe, pero creo que es mi mejor novela, porque es lo que dices tú, es muy compleja, intenta hacer un fresco, un retrato de lo que ha sido España en los últimos 60 años, o sea, en realidad más que Beatriz Calanda, más que Ina, más que ninguno de los personajes, la verdadera protagonista es la España de los últimos 60 años y contar pues todas esas cosas que recordamos, ¿no? Cómo éramos, cómo nos enamorábamos. Yo qué sé, en los años 50, pues que tenías que estar todo el tiempo acompañada de alguien, que no podías ir sola con el novio al cine. ¿Cómo era la fila de los mancos? ¿Tú sabes lo que es la fila de los mancos? Bueno, la fila de los mancos era en el cine, la última fila, se ponían los novios y obviamente no veían la película, se llama La fila de los mancos porque nadie sabe dónde estaban las manos, habían desaparecido. En esta novela, como señalas, no es una novela femenina, no es una novela únicamente de mujeres. Precisamente me gustaría que no de todos los personajes, porque son muchos los que vamos a encontrar en La maestra de títeres, pero que sí, que nos hables de alguno de ellos. Bueno, Ina, que es uno de mis personajes favoritos, ella tiene un dilema porque se enamora de dos hombres, pero además los dos son estupendos, lo cual es una complicación, porque claro, si te puedes enamorar de alguien que no te conviene nada, que tú sabes que aquello va a la catástrofe, pero en este caso se enamora de dos hombres estupendos. Uno es el sueño de las madres, entonces es guapísimo, es buena gente, estudia notaría, saca unas notas fantásticas, ese es uno. Y después tiene otro que ya se enamora perdidamente de un chico que es del Partido Comunista, que también es estupendo y fantástico. Entonces, a ver quién va a ganar en esa pelea. Ese triángulo amoroso para mí es una parte central de este libro. La realeza también forma parte de este libro, Carmen. Bueno, sí, hay muchos cameos y gente que sale con su nombre. Por ejemplo, en los años 50 pues había muchos salones en los que las anfitrionas, que siempre había anfitrionas como profesionales, que daban como cócteles todas las semanas, se dedicaban a reunir gente de lo más variopinta. Entonces te podías encontrar desde el arzobispo primado de Toledo hasta Lola Flores, pasando por Luis Miguel Dominguín, la duquesa de Alba, un conde, uno que decía que era príncipe ruso, otro que echaba las cartas. Y ese tipo de ambiente yo lo he conocido también en Madrid de los años 60, ¿no? Y me hacía mucha gracia el poderlo contar cómo era por dentro. De hecho, ¿cómo ha sido el proceso de documentación que te preguntaba yo antes de comenzar la entrevista? Porque hablamos de una novela de La maestra de títeres, pero todo lo que ha pasado en estas páginas es una realidad, todo no es ficción, es real. Carmen, sí. Entonces me puedo imaginar que ese proceso de documentación para que ningún dato falle haya sido muy largo. Largo y complejo, porque en los libros de historia te cuentan las fechas, las batallas, los hitos históricos, etcétera, pero no te cuentan cómo vivía la gente normal, o sea que tienes que ir a la literatura para encontrar esos datos. Sin embargo, yo no encontré muchas novelas fechadas en esa época que me pudieran ser de utilidad. Una que me hubiera venido muy bien es La colmena de Camilo José Cela. Sin embargo, es anterior. O sea, que he tomado muchas cosas, pero de comportamientos, no de hitos históricos, ¿no? Y además el problema es cuando tú escribes sobre una época que la gente recuerda, porque hay mucha gente que ha vivido en los años 50 y mucha gente que ha vivido en los años 70, es que no puedes meter la pata en nada. Porque, claro, si yo meto la pata en una novela del siglo XVIII, sí, a lo mejor se da cuenta un historiador, un erudito por ahí, pero como meta la pata en un dato en los años 50 o los años 70, no va a decir, mira, esto no sabe de qué está hablando. Así que me lo he tenido que currar mucho. Carmen, ¿y en qué momento nace la idea de escribir este libro? Esto viene porque yo estaba leyendo una novela que se llama La Feria de las Vanidades, que son unos clásicos de la literatura inglesa, y entonces hay un personaje que se parece mucho a Beatriz Calanda, que es el equivalente a un pícaro, pero mujer, ¿no? Y es una señora que nace en una extracción muy humilde, pero ella
está determinada a llegar a las más altas esferas y entonces empieza a trepar y todas las cosas que hace y se va situando bueno, llega hasta la alta sociedad. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no puedo hacer yo la hoguera de las vanidades, perdón, la feria de las vanidades del siglo XXI? Y así empezó todo. Así empezó todo y así acabó todo con esta publicación que les recomiendo sin lugar a dudas que se lean. Carmen, lleva muy poquito en el mercado, comentábamos que unos 15 días aproximadamente. Sí. Y está teniendo muy buena acogida por parte del público. Estoy muy contenta porque la gente que lo ha leído se ha divertido mucho, le está gustando y por lo visto ya está entre los más vendidos, o sea que mira. Y se mantendrá sin duda. Carmen Posadas, ha sido un placer que hayas vuelto a Cantabria por la mañana, un placer conocerte porque yo no estaba en aquella entrevista y te esperamos próximamente quizá con un nuevo libro, ¿por qué no? Prometido. Dentro de 2 años aquí estaré otra vez. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado un día más. Mañana les estaremos esperando como siempre a partir de las 12:30 del mediodía.